Bueno, pues si les parece, comenzamos. Como ven, estoy magníficamente bien acompañada con el director, en este caso, del Instituto Andaluz de Administración Pública, que estamos en su casa y que hace las veces de... ¿Funciona o no? De anfitrión. A ver. ¿Ve? Ahora, al contrario. Anfitrión. Y, por supuesto, con el director de la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía, Juan Ricardo Puyol. Así que yo voy a ser muy breve porque ellos son hoy los verdaderos protagonistas del estudio que vamos a presentarles. Sí quiero disculpar al consejero porque él tenía interés en estar aquí esta mañana y acompañar en esta presentación, pero como saben, además de la responsabilidad de justicia y función pública, también tenemos la responsabilidad de administración local y esta mañana se constituye la Diputación de Granada. Así que el consejero va camino de Granada para estar, como ha estado en Sevilla, como ha estado en Cádiz o como ha estado en Córdoba, en la constitución de las diputaciones, ¿no? Y bueno, lo que queríamos abordar hoy yo creo que es un tema de trabajo intenso que se puso como deber, propiamente dicho, la propia Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía una vez que se constituyó. Como saben, por ley se creó en junio de 2021. Desde entonces han venido desarrollando un trabajo extraordinario, un trabajo ágil y rápido, que no se han dormido en los laureles, sino que se pusieron intensamente a trabajar. Saben que es un órgano de extracción parlamentaria que mantiene su independencia, mantiene las relaciones con el Gobierno a través de nuestra consejería, ese es el único vínculo que tenemos, pero mantiene su total independencia, y lo que aquí se pone de reflejo es la colaboración del Gobierno andaluz, de esta consejería en particular, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, para ayudar a mejorar la eficiencia y el trabajo que se desarrolla desde la oficina, para darle armas y conocimiento para que puedan articular su trabajo. En este caso, yo creo que las administraciones públicas tenemos y debemos dar un ejemplo, tenemos esa obligación ante los ciudadanos en la lucha contra la corrupción y el fraude, y prácticamente hay que decir que todo está inventado. Ya hay otros países y hay otras comunidades donde se está trabajando en esta materia, y lo que se ha hecho desde el IAP es un estudio, en este caso de 7, ¿no? Si no recuerdo mal, son 7, de 7 casos de otros países, Italia, Grecia, o de otras comunidades autónomas, Valencia, Cataluña, que ya venían trabajando para analizar qué estaba funcionando bien, qué ha demostrado que da resultados y que le pueda ser útil a la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, que pueda ser aplicable en Andalucía con sus competencias y con sus responsabilidades, y que ya se ha demostrado que no funcionaba y, por tanto, sería absurdo que aquí empezáramos a trabajar en esas líneas. Yo creo que se trata de dar un paso más para ser eficiente y para que Andalucía se pueda convertir en un referente en España, un referente internacional, en esa lucha contra el fraude y contra la corrupción. Y yo, sin más, creo que lo mejor es que el director del IAP nos presente esa metodología de trabajo que han tenido y que luego sea el propio director de la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción quien nos presente qué conclusiones se han sacado, cuáles son más prácticas y cuáles piensan ellos o en qué línea piensan ellos trabajar que les haya sido útil este estudio que se ha realizado. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias por acompañarnos y le paso la palabra al director. Muchas gracias, viceconsejera, director, Ricardo. Bienvenido a esta casa que es la tuya. Y saludar pues al equipo también de Antifraude que hoy nos acompaña y a todos los que nos acompañan y a los medios de comunicación. En primer lugar, decir que este estudio se hace desde el área de evaluación de políticas públicas del Instituto a través de un convenio que se firmó, que es más generalista, pero que venía a la cooperación con la oficina, con el Instituto, ¿no? Quiero agradecerle también a Mar Herrera, que es la responsable del área, a todo su equipo por este trabajo, a la subdirectora de Innovación y Evaluación, que ha coordinado también el estudio, y también agradecer mucho a la Oficina Antifraude, porque en esa coordinación este estudio se ha hecho coordinado con ellos, y también pues su aportación ha sido inestimable para que el estudio llegue a buen puerto y para que sea un documento útil, ¿no? Yo voy a explicar un poco la metodología, voy a intentar no alargarme, si soy capaz de que esto funcione. ¿Por qué se hace este estudio? Pues realmente la necesidad
de la Oficina Antifraude, que empieza a hacer su camino, empieza a hacer su recorrido, de también conocer un poco pues, una comparativa con otras oficinas, ¿no? Antifraude o con otros estamentos que hagan esto. El objetivo era ver qué competencias, qué actividades se hacían en otras oficinas para ver si se pueden implementar en la Oficina Antifraude, en la Junta de Andalucía. En este sentido se pone a trabajar y se hace una metodología que a través de primero una investigación se eligen sobre qué organismos o qué entidades se va a hacer ese estudio, se hacen unas entrevistas como anécdota, incluso se entrevista a la fiscal jefe de Letonia, es decir, que el equipo hace un despliegue de investigación, se eligen esas 7, se hace una ficha de recogida de datos y se hace un estudio de documentos, de informes, de estudios que han salido pues, sobre estos 7 entidades o estos 7 organismos y a raíz de ahí se van haciendo, pues, se van tomando todos los datos. ¿Qué entidades son? El Servicio Nacional de Coordinación, ya me paso yo esto, eso es lo que yo le acabo de contar. Tenemos el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude del Gobierno de España, la Agencia Valenciana Antifraude, que es también una unidad adscrita al Parlamento de Valencia, la Autoridad Nacional Anticorrupción Italiana, que es una autoridad independiente, el Servicio de Estudios y Análisis del Ayuntamiento de Barcelona, la Unidad Antifraude de la Diputación Provincial de Huelva, la Autoridad Nacional de Transparencia del Gobierno de Grecia, también independiente, y la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, dependiente de la Comisión Europea, ¿no? A raíz de ahí se hace una recogida de datos para ver en qué dimensiones se va a trabajar, ¿no? ¿Y en qué se estudia? Se estudia la independencia del organismo, cómo funciona ese organismo, así qué autonomía tiene, qué capacidad de autorregulación tiene, el principio de inamovilidad o de incompatibilidad de sus cargos directivos y personal. Se hace también un estudio, una dimensión sobre su personal, qué número de personas empleadas, qué plan de formación tiene, la legislación y alcances y cuál es su marco normativo y el alcance competencial en las leyes que le regulan. En el mecanismo de control interno, así qué mecanismo de prevención y control tiene sobre su propio personal, ya que el asunto que se trata es un asunto delicado. También qué procedimiento utiliza, que hemos dicho ese mecanismo de prevención interno, pero también los mecanismos de prevención externo, la elaboración de códigos, los análisis sectoriales, investigación y protección, por ejemplo, de las personas denunciantes. Y el último de las dimensiones que se estudian son la transferencia de conocimiento, que es todo eso que va recogiendo, todos esos datos, todo el trabajo que va haciendo, cómo se traspasa y cómo se comunica, no solo al Parlamento, no solo al Gobierno, sino también a la sociedad, para ir creando esa cultura del antifraude, la cultura del trabajo de transparencia de cualquier gobierno. Hay que considerar, porque este estudio es de buenas prácticas, porque se ha estudiado todos estos organismos, pero también a nosotros qué nos interesa, o que, bueno, como ha dicho la viceconsejera, qué nos interesa que se puede implementar aquí, qué nos vendría bien, entendiendo desde el Instituto que luego será la Agencia Antifraude la que decida, Andaluza Antifraude, la que decida qué es lo que va a implementar y la que no. Pues ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué criterios se determinó para qué son esas buenas prácticas? Pues el que sean sostenibles y que perduren en el tiempo, que no sean actuaciones coyunturales, sino estructurales. Que se puedan replicar, es decir, que se pueden poner en distintos lugares y en distintas organizaciones. Si hay una actuación, que por muy buena que sea, solo es aplicable en Italia, pues eso para qué la vamos a utilizar aquí si eso no sirve para nada en Andalucía, ¿no? La innovación, que sea innovadora. Cualquier organismo administrativo ya se sabe cuáles son los funcionamientos normales. Por lo tanto, esas buenas prácticas tienen que ser innovadoras para Andalucía. Que sean homogéneas, es decir, que puedan resultar transferibles. Que por ejemplo, hablábamos de Italia o hablamos de Grecia, que seamos capaces de poder trasladarla a Andalucía. Que sea medible. Sí, tiene que tener indicadores. Tenemos que saber qué impacto tienen las medidas que vamos poniendo. Eso en toda la política, también en esta materia, ¿no? Y que sean transferibles, es decir, esa adaptabilidad que hablamos antes, que seamos capaces de transferir esa buena práctica al Gobierno de Andalucía, a la Oficina Andaluza Antifraude, ¿no? El estudio tiene 47 páginas, documentos existen muchos. El estudio, al final, el resumen del estudio, tiene 47 páginas. Sería imposible hablar aquí de cómo lo que se ha hecho, qué son las medidas que se adaptan, qué medidas que se
o las recomendaciones que se le hace a la oficina de implementación, porque al final son ellos los que con todo ese estudio tienen que implementar. Pero lo que sí hacemos en este sentido, en el documento de conclusiones, nos vamos a 4 ámbitos. En primer lugar, al ámbito estratégico. El segundo ámbito al operativo. El tercer ámbito al documental y formación. Y el cuarto ámbito al organizacional, ¿no? En algunas de las conclusiones, pues aquí tenemos en el primer ámbito, en el estratégico, ¿no? Y es diseñar planes de investigación, hacer análisis sectoriales, no toda Andalucía, no todos los sectores que tienen que ser en este sentido en materia de la oficina, pues tienen las mismas maneras de funcionar, puede haber las mismas maneras, por ejemplo, de corrupción, así que en ese sentido hay que hacer esos análisis sectoriales, y luego indicadores de riesgo. A través del trabajo diario que vaya a hacer la oficina, del trabajo periódico que vaya a hacer, va a ir viendo qué sectores son los que tienen más riesgo, con lo cual eso también le va a dar para poder realizar planes, ¿no? Y eso es lo que se extrae en este estudio, que ya digo que la implementación sí que el Instituto ni entra ni puede entrar, además, como ustedes comprenderán, es competencia del directorio y de su equipo. Después elementos de mejora, yo decía, del segundo ámbito, que es el operativo, ¿no? Sí, y se destaca capacidad o posibilidad de hacer supervisión colaborativa con otras organizaciones, con administraciones locales, con administraciones provinciales. Por ejemplo, donde ahora mismo nos estamos poniendo más de moda, que es la gestión de fondos europeos, que todas estas administraciones manejan y tienen que llevar por todo lo que nos obliga la Unión Europea en la gestión de estos fondos, ¿no? Después también se habla de posibilidad del comisariado de empresas que tengan contratos públicos. Y en eso no es que las oficinas antifraude o lo que hemos estudiado, o sea, que intervengan, que de hecho en un país intervienen y pueden hasta cesar el órgano social. Yo no digo que eso lo podamos hacer en Andalucía, pero lo que sí es cierto es que sí se puede estar ayudando con ese comisariado al ente público que tiene esos fondos puestos en marcha y que tiene esos contratos, ¿no? Así que esto también serán adaptables, como decía. Elementos de mejora de carácter documental informativo, pues en ese sentido, en primer lugar, la redacción de guías, redacción de estándares transparentes para que todo el mundo conozca cómo se va a avanzar y cómo se van a hacer esa revisión o ese control. Y después también en un catálogo de incentivos. Y aquí me dice, ¿qué significa ese catálogo de incentivos? Pues muy fácil. Las sanciones que pueda poner la oficina antifraude, si al final no se incentiva a que eso se cumpla, todo el mundo, y en España estamos muy acostumbrados a eso, lo que nos vamos a judicial, a recurrir, etcétera, lo vamos alargando y lo que hacemos además es dar más carga a los juzgados. Con lo cual también hay que hacer de una manera incentivar a que esas sanciones sean admisibles y tengan que hacer. Y eso lo explicará el director ya como él entienda que se debe aplicar. Y después el estatuto, el ámbito de elementos de mejora de carácter organizativo, ¿no? Y voy a poner aquí un ejemplo muy importante, y es cómo se va a tratar al denunciante. Si es anónimo, si va a tener protección, si no va a tener protección, si se va a identificar, si se le va a dar información de cómo sigue su denuncia, etcétera, etcétera, y cómo se va a hacer esa denuncia. Esos son los ámbitos en los que este estudio de buenas prácticas se llevó a cabo, ¿no? Como conclusión, aquí lo que se hace es hacer un estudio que se pone en manos de la Oficina Antifraude para que ellos les sirvan para ahorrarle trabajo de no tener que estar investigando en este tipo de cosas, para optimizar sus recursos y en este sentido para que lo antes posible y tan antes imposible, que ya lo tenemos instalado en la Junta de Andalucía, pues tengamos esos buzones de denuncia, esa oficina antifraude, trabajando al 100%, ¿no? Un poco esa ha sido la metodología y yo vuelvo a reiterar el agradecimiento a la Oficina Andaluza Antifraude por haber confiado en el IA. Seguiremos trabajando dentro de ese convenio en aquello que podamos colaborar y darle las gracias al equipo de evaluación del Instituto por este trabajo y al equipo de la oficina también por su aportación y su colaboración, porque también sin ello esto hubiera sido imposible, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues, bueno, en primer lugar, buenos días a todos en esta nueva jornada calurosísima en Sevilla. Agradecer evidentemente a la viceconsejera su presencia aquí, ¿no? Que sin duda alguna refuerza institucionalmente
a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, y eso para nosotros es vital. Anteriormente comentaba con el director, me estoy dando cuenta de que la política, al final, la imagen, la proyección de la imagen, la percepción social de lo que se hace es absolutamente crucial para que la propia sociedad confíe en las instituciones, sobre todo en aquellas como la nuestra, que van haciendo. Pues yo ya próximamente voy a hacer 2 años al frente de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Como todos sabemos, pues se implementó a partir de la Ley de Andalucía 2/2021 del mes de junio. Mi nombramiento se verificó a lo largo del mes de octubre. Y bueno, a lo largo de estos 2 años reconozco que probablemente esto de lo que estamos hablando aquí sea de las cosas de mayor trascendencia, algo que debo de agradecerle al director del IAP y, por supuesto, a la Consejería de Justicia y Administración Pública, porque han reforzado la propia labor de la oficina, han proyectado con este trabajo un apoyo esencial para lo que estamos desarrollando en las diferentes funciones y, sin duda alguna, tiene una virtualidad práctica en muchas de las cosas que hemos hecho verdaderamente trascendente, ¿no? A mí este tipo de actos me gusta un poco también para que de cara a los medios podamos hacer un poco de proselitismo, ¿no? Esto de la cultura antifraude, de la prevención del fraude, de la lucha contra la corrupción desde una perspectiva preventiva, comienza a ser algo verdaderamente trascendente en Europa. Es decir, esto ha venido claramente para quedarse, no ha venido de forma ocasional, no ha venido de forma pasajera, sino que todas las instituciones, las agencias, las oficinas antifraude que están empezando a crearse a nivel nacional tienen un refrendo jurídico e institucional en Europa de una enorme trascendencia. Ya lo tenían con la OLAF, pero como todos sabemos, a partir de la implementación de la Directiva Comunitaria del año 2019, la 1937, el ámbito de la protección de la persona denunciante comienza a ser un punto de inflexión en lo que es la lucha general preventiva contra la corrupción, en todas sus facetas. Podríamos hablar, y lo ha hecho muy bien el director del IAP en relación a la gestión de los fondos Next Generation, donde todo el ámbito jurídico de la protección antifraude, de la gestión y la ejecución de los fondos por parte de los órganos de ejecución, de los órganos de gestión, está ya perfectamente implementada desde el punto de vista jurídico en los decretos que desarrollan el Reglamento 241, y todas las instituciones públicas tienen ya el deber de contar con planes antifraude. Como decía anteriormente, en este ámbito de la lucha contra la corrupción, la colaboración de las instituciones, sobre todo el aparato ejecutivo, es verdaderamente trascendente. Y yo quiero, como decía al principio, poner en relieve esta labor colaborativa que desde el primer momento nos ha prestado el IAP a la hora de elaborar este estudio, ¿no?, de buenas prácticas, que sigue una metodología muy rigurosa en la determinación de qué ítem, de qué elementos se tienen que utilizar, porque son comunes a instituciones análogas a las nuestras, a la hora de abordar todas las funcionalidades que impone la Ley 2/21 a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Desde esa perspectiva, la metodología es verdaderamente profesional, absolutamente certera, y créanme si les digo que nos ha ayudado enormemente en el desarrollo de parte de las funciones que ya sí venimos desarrollando, ¿no? Yo solamente quería recalcar aquí algunas de ellas, ¿no? Producto de esta metodología, pues ya firmamos, por ejemplo, con el Defensor del Pueblo, pues una guía de buenas prácticas en materia de contratación pública, tomando como elemento como patrón comparativo, como señalaba anteriormente, esos elementos que recopila, que recoge en este maravilloso estudio el Instituto de Administración Pública de la Junta de Andalucía, ¿no? A partir de ahí, ¿qué tenemos que abordar y qué estamos abordando? Bueno, hemos tomado también metodológicamente los aspectos más relevantes en lo que es el tratamiento procedimental de la investigación. Saben que la oficina tiene 2 tipos de funciones esenciales. En primer lugar, funciones investigativas. Es cierto que son funciones, como yo les digo a los funcionarios que sirven su destino en la actualidad en la Oficina Andaluza contra el Fraude, también con un desarrollo de su función extraordinario, son funciones cercenadas. Nosotros no tenemos capacidad sancionadora. El órgano es un órgano de detección de irregularidad. Y eso es un poco el paradigma, el cambio de paradigma que se está produciendo en Europa. El cambio de paradigma consiste
en que la represión está muy bien, la sanción penal, si procede la sanción administrativa, es absolutamente necesaria cuando se produce algún quebranto de la legalidad administrativa, pero no es menos cierto que eso no es más que la constatación de un fracaso. Es necesario apostar claramente, y desde luego la Junta de Andalucía con este trabajo lo hace, es necesario apostar claramente por la prevención del fraude. Y en el marco de la prevención del fraude tiene una enorme trascendencia este tipo de actuaciones, este tipo de actividades, que nos permiten, ya desde una perspectiva más científica, poder seleccionar aquel conjunto de sectores de la Administración que tienen una proclividad más natural a la comisión de irregularidades, podemos imaginarnos todos cuáles son, el ámbito de la contratación pública, el ámbito de la selección de personal, el ámbito de la extracción en concurso público de funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa determinación del mapa de riesgos, que no viene a ser otra cosa que el cumplimiento por parte de la Administración de la creación de los compliance officers, es decir, de la determinación de cuáles son los sectores que de una forma más imponente pueden causar la comisión de irregularidades, una vez que se seleccionan, pues la posibilidad de acoplar, de imponer, de determinar medidas que prevengan frente a ese ámbito de irregularidad, ¿no? Con el trabajo que realiza ya, desde luego, hemos empezado a determinarlo. Como digo, también nos ofrece elementos comunes en la selección de los trámites procedimentales en la investigación. Señalaba antes que no tenemos funciones sancionadoras, pero sí funciones de detección de la irregularidad. Esto es muy importante, porque somos un órgano autónomo, nos vamos a dedicar a seleccionar qué sectores, qué ámbitos, qué tipo de irregularidades tienen una mayor determinación, se producen en mayor medida, con la intención clara de poder establecer las medidas de prevención en ese ámbito. Segundo ámbito en el que extraemos consecuencias que ya estamos aplicando, la protección de la persona denunciante. En ese ámbito del cambio de paradigma al que hacía referencia anteriormente la Unión Europea, junto con apostar claramente las instituciones comunitarias, y aquí la Junta de Andalucía se pone en el frontispicio, junto con otras 4 comunidades autónomas, en lo que es la lucha preventiva contra el fraude, y esto conviene decirlo, tenemos la protección de la persona denunciante. Yo entendía, antes de la directiva comunitaria y antes de la propia ley que transpone la directiva, que bueno, esto de la protección del denunciante sonaba muy bien la música, pero su incorporación al acervo jurídico evidentemente era harina de otro costal. De hecho, había algunos grupos políticos que eran reticentes, ¿no?, a toda esta mecánica de funcionamiento nuevo que se está imponiendo en la mayor parte de las administraciones públicas. Hoy ya ese debate está terminado. Esto ya es una norma, es la Ley Orgánica 2/2023, y todas las administraciones públicas, las de este Gobierno y las del futuro cuando venga, estamos obligados a cumplirla de manera sistemática y de manera permanente. En este campo de la protección del denunciante el trabajo es extraordinario, porque nos ha permitido, como señalaba anteriormente, extraer patrones comparativos de qué se están haciendo en instituciones que tienen ya más tiempo, que tienen un recorrido de funcionamiento mucho más amplio, y por tanto podernos nosotros acoplar a esa manera de funcionar, ¿no? Bien, tenemos que tener en cuenta también, pues, la adopción de medidas de garantía ante represalia. En la actualidad ya contamos con la investigación de 176 denuncias. En este sentido, tenemos que decir que creo que fue a principios de abril cuando se produjo, evidentemente, un cambio cualitativo en la manera de conocer este tipo de denuncias, ¿no?, en la oficina. Hasta ese momento contábamos con un registro ordinario, ¿no? A partir de entonces, pues bueno, ya tenemos la página web, como todos saben, tenemos el canal de denuncias que reúne todos los condicionantes, todos los requisitos que exige tanto la legislación comunitaria como la legislación española para la prevención, es decir, la protección íntegra de la anonimización de la persona que interpone la denuncia, el acceso fácil, el acceso con información veraz de cómo se debe de efectuar, cuál es el recorrido de la denuncia, qué consecuencias acarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos ha permitido incrementar exponencialmente, pues, el ámbito de la investigación en el campo al que me estoy refiriendo, ¿no? En el ámbito de la protección, pues ya hemos tenido 2, 3, 4 peticiones de protección, si mi memoria no me falla, ¿no? En la mayoría de los casos, pues la verdad es que no concurrían los elementos que hacían pensar en la necesidad de implementar esas medidas por la posible causación de alguna represalia. Bien, hemos insertado a la Oficina Andaluza contra el Fraude en todos los organismos a nivel nacional y a nivel nacional que tienen un papel que jugar en este ámbito.
Ya decía anteriormente que, créanme si les digo, que aquí se ha producido claramente un cambio de paradigma y que no va a volver atrás. Hoy ya, y a partir del mecanismo de recuperación y resiliencia, yo tengo muy claro, después de estudiar un poco en profundidad lo que es esta legislación, por otra parte, para mí era un poco, en fin, administrativa más alejada, sí les debo decir que tengo clarísimo que la Unión Europea, a partir del mecanismo de recuperación y resiliencia y la implementación de los planes antifraude, de los comités antifraude que supervisan el contenido de esos planes, esto es el futuro. No piensen que va a haber ningún otro fondo estructural de protección o de ayuda o de que no venga ya determinado con este tipo de condicionantes y con este tipo de elementos. Por tanto, si desde Andalucía hacemos el trabajo con carácter previo, pues eso que tenemos ganado. Evacuamos muchísimas consultas, ¿no? A partir de la Ley 2/23, tanto en relación a administraciones públicas que gestionan proyectos ya acogidos al mecanismo, al MRR, pero también estamos evacuando ya consultas a empresas públicas. Ayer participé sin ir más lejos en un simposio sobre la materia de dirección de empresa, ¿no? Y los empresarios, pues bueno, ya me abordaron en relación a los deberes que establece la Ley 2/2023, también internamente para las empresas de más de 50 trabajadores, como todos sabemos, en lo que es la implementación de los sistemas internos de información. Quiero decir con todos estos ejemplos que esto es el futuro y que estamos llamados a colaborar en ese futuro todas las administraciones públicas y que yo agradezco enormemente a la viceconsejera y por nombre de ella al consejero de Justicia pues que haya apoyado y que apueste la Junta de Andalucía por el reforzamiento de las funciones y del trabajo que desarrollamos en la oficina. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues como ven, el trabajo que se ha realizado ha sido intenso y yo creo que es muy interesante. Merece la pena verlo porque es muy interesante y simplemente decir que, lógicamente, va en la línea del compromiso que tiene este Gobierno con la transparencia y con la tolerancia cero contra el fraude y contra la corrupción. Yo creo que ahora no vamos a hablar, se han dado casos en Andalucía que no nos podemos permitir que vuelvan a repetirse. Los ciudadanos cada vez son más exigentes con los gobiernos porque estamos trabajando con el dinero público, que es el dinero de todos los andaluces que pagamos con nuestros impuestos. No es como decía alguien que me estoy acordando ahora que decía que no era de nadie, no, es de todos nosotros lo aportamos. Por tanto, hay que ser muy serio y muy riguroso con el uso que le damos, pero además tiene que ser un uso público y transparente para que pueda haber un control de lo que se está haciendo. Así que, nada más, nosotros estamos colaborando en todo lo posible con la oficina, aunque, vuelvo a decir, su independencia es muy importante. Ellos saben que han puesto ese canal de denuncias externo en marcha. Internamente la Junta de Andalucía ha puesto el canal de denuncia interno dentro de la propia Administración para que cualquier persona de forma anónima que piense que algo no se está haciendo bien pueda ponerlo en nuestro conocimiento para que podamos investigarlo y ponerlo en conocimiento de quien proceda, que si hay que tomar actuaciones judiciales, pues se hará. Y creo que es importante que vayamos de la mano todos en esto porque lo exigen los ciudadanos. Así que estamos a su entera disposición, principalmente ellos, que son los que han trabajado el tema, pero yo también, por supuesto, por si quieren plantear alguna cuestión o alguna aclaración a lo que se ha informado aquí esta mañana. Yo tengo una duda. Has dicho que 177 denuncias. Sí. ¿Desde cuándo? Pues esa es buena pregunta. ¿Desde cuándo? Yo cuento desde cuándo, desde que tuvimos, desde un punto de vista ejecutivo, el desarrollo pleno de las funciones que desarrollamos. Me entiendan que el primer año ha sido un año raro, no raro, en el sentido de que hemos tenido que establecer todos los canales, todos los mecanismos administrativos para poder empezar a funcionar. A mí se me nombra el día 14 de octubre, pero se me nombra a mí. Yo llamé al vicepresidente de la Junta entonces y digo, bueno, ¿y esto cómo? Dice, no, ese es problema tuyo. Claro, hemos estado un año, hemos tenido que reglamentar jurídicamente la oficina, ese fue un tiempo. Hemos tenido, en segundo lugar, que dotarla de personal, establecer una RPT, que la RPT sea objeto de aprobación en la mesa del Parlamento. La mesa del Parlamento es el órgano al que nosotros reportamos todas las acciones administrativas que necesitamos de modificación. Hemos tenido que dotar presupuestariamente también la oficina. Por cierto, en ese tránsito es donde me he dado cuenta de quién manda de verdad en la Junta de Andalucía, que es la Consejería de Hacienda. Porque todo pasa por ahí, si te quitan, te ponen, es decir,
que para mí es un verdadero reto. Yo reconozco que viniendo del mundo de la judicatura, se lo comentaba al director del IAP anteriormente, hay muchos elementos de la vida política que me están sorprendiendo gratamente, ¿no? Y uno de ellos pues, es lo difícil, lo complejo, pero también lo apasionante que es el ámbito de la gestión pública, ¿no? Y nos estamos dando cuenta pues, de esa dinámica, ¿no? de funcionamiento. En definitiva, a la pregunta, hemos estado un año prácticamente adoptando las medidas necesarias, conducentes a poder empezar a funcionar. Yo suelo, cuando me preguntan eso, cifrar el momento de inicio pues aproximadamente desde el otoño del año pasado, septiembre, octubre. En un año, en menos de un año, vamos, menos de un año. Hay que tener en cuenta lo que he dicho, que eso sí es importante, ¿no? Somos el canal externo de control del sistema de funcionamiento interno de la Administración desde el mes de abril, que es cuando se implementó por aplicación de la Ley 2/23 que transpone la Directiva 1937. Ahí efectivamente se ha producido un cambio cualitativo de funcionamiento porque el acceso a la oficina es mucho más fácil, ¿no? Con todo y con eso yo debo recalcar en todas las actuaciones públicas, y agradezco a los medios que hoy estén aquí, como digo, en este día tan caluroso del mes de julio, pues nosotros sin los medios de comunicación tampoco podemos hacer nada, es evidente, ¿no? Y necesitamos que se proyecte la idea de que esto está en funcionamiento, de que esto es el futuro, eso sí quiero que quede muy claro, que no va a haber una marcha atrás en relación a las políticas activas de prevención del fraude y que Andalucía, desde esa perspectiva, también lo quiero recalcar, con el apoyo del Poder Ejecutivo aquí en Andalucía, quiero dejarlo muy claro, pues evidentemente pone al territorio en el frontispicio de los estándares más superiores en materia de prevención de la corrupción, que son los que establece el Convenio de Naciones Unidas del año 2003, al reforzar, favorecer, apoyar con este tipo de trabajo la acción que desarrollan una unidad administrativa independiente como es la Oficina Antifraude en la lucha contra la corrupción. ¿Considera que normalmente la sociedad tiene miedo a denunciar? ¿Es tan importante eso de la protección del denunciante? Bueno, el cambio de paradigma al que hacía referencia cuando he intervenido nace de los papeles de Wikileaks. Es decir, ahí se tiene un conocimiento de un funcionamiento muy irregular de algunas administraciones, tanto internas, francesas, alemanas, italianas, pero también de la propia Comisión Europea, ¿no? Y se dan cuenta que la imputación jurisdiccional de quienes publican, que eran periodistas, ¿no?, el contenido de las informaciones delictivas incluso que contenían esos papeles, pues hacía necesario establecer unos estándares de protección jurídica del denunciante. Debo decir también, porque quiero ser claro en relación a esto, que es complejo después acoplar lo que es la legislación administrativa en materia de protección del denunciante, porque no lo ha resuelto la ley, en fin, se ha traspuesto la directiva con mucha prisa. De hecho, había, como saben, un procedimiento ya sancionador iniciado porque el Gobierno de España pues, se había demorado casi 6 meses, si mi memoria no me falla, en lo que es el inicio de la tramitación de la transposición de la directiva y no ha abordado muchos problemas que se van a plantear. Uno de ellos, yo como juez, pues claro, debo decirlo en este tipo de foros y aprovecharlo para denunciar ese déficit y para, en su día, poder proponer alguna reforma a nivel legislativo, si se produce algún cambio de gobierno en esta materia, que yo creo que es importante. Claro, esto de la protección del denunciante, la anonimización del denunciante en el ámbito administrativo es importantísimo, porque preservas tu identidad y evitas la represalia. El problema es cuando el contenido de lo denunciado tiene una trascendencia jurídico-penal. Ahí ya va a empezar a funcionar lo que es la mecánica jurisdiccional del Estado. En esa mecánica jurisdiccional del Estado, tanto el fiscal va a tener que conocer la identidad del denunciante, del informante, la terminología que utiliza la ley, y, omito decir, en el ámbito de un hipotético juicio oral. En el caso ERE, como todos saben, había 2 o 3, esto que se conoce técnicamente como gargantas profundas, ¿no? Es decir, personas de dentro de la Administración que incluso en algún momento habían podido participar activamente en la comisión del fraude, pero me ha pasado en otras ocasiones. En mi estancia en Marbella, como juez de instrucción, me pasó exactamente igual, ¿no? Claro, este tipo de situaciones va a haber que abordarlas con una reforma legal, es decir, que extienda la protección al denunciante.
al denunciante durante el desarrollo del proceso penal, que es un poco, esa propuesta la elevamos ya al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en su momento y a las personas que ahora mismo en el Ministerio de Justicia están hicieron frente en su día a la transposición de la directiva. Si no hay más preguntas, pues terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos.